Exactamente, esto abre una ventana de oportunidad, de ilusión, de esperanza para muchas personas que están enfrentando un cáncer, que están en ese camino. Y queremos conversar con el doctor Orlandi, que nos visita el día de hoy. Él es oncólogo médico, jefe de la unidad de oncología del Instituto Nacional del Tórax. Bienvenido nuevamente acá, doctor Orlandi, gusto de verlo. Muchas gracias, qué bueno que me invitaron de nuevo, eso significa que no anduve tan mal. Es una buena señal. Oiga, se maneja. primero, así que para entender, yo señalaba antes de la pausa que me da la sensación que el cáncer está más presente. Antiguamente uno sabía de algún familiar, un pariente, alguien lejano. Hoy día como que o lo hemos enfrentado o tenemos a alguien que se nos ha ido. ¿Está más presente el cáncer? Sin duda. En Chile es la primera causa de muerte. O sea, en Chile se mueren unas 103.000 personas al año y de esas 28.000 se mueren de cáncer. O sea, primera causa de mortalidad. Dentro de los cánceres, la primera causa de mortalidad es el cáncer pulmonar. Mire. O sea, tenemos una situación que es de país desarrollado en eso y, por supuesto, nos faltan recursos para enfrentarlo de manera adecuada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, como todo país pobre, es que todos estemos alerta. Prevención. Exacto, diagnóstico precoz. Ahora, dentro de ese escenario y considerando que el cáncer está cada vez más presente, probablemente una cosa que más impacta a la persona y a quienes están alrededor es la terapia contra el cáncer, ¿no? Hacer una quimioterapia, sabemos que puede ser dolorosa, molesta, es lo que queda, que se cae el pelo, que hay un deterioro físico. Eso es parte, pero ahora estamos hablando de terapias que no incluirían la quimioterapia. O que la incluyen en una asociación bastante más llevadera. Porque una cosa es esto de las vacunas, Claro. que lo que está intentando es despertar la inmunidad. Expliquemos qué es esto de las vacunas, para que todos lo podamos entender. Uno usa pedacitos de célula tumoral hechas chapsui, se cultivan en un laboratorio y luego se reinyectan con un producto extra que hace que el sistema inmune despierte mayor inmunidad. Eso es muy parecido a como lo usamos para el COVID. La idea es que el sistema inmune propio pueda combatir ese cáncer propio. Eso es una cuestión, pero es compleja. Y lo otro son los medicamentos que se llaman inhibidores de checkpoint inmunitario, que lo que hacen es frenar a los frenadores de la inmunidad dentro del organismo. Y eso es algo que, por ejemplo, nuevamente en cáncer pulmonar, acaba de ser aprobado por la FDA de manera muy rápida por un grupo de estudios, en algunos de los cuales participamos también, que ha demostrado que al momento de la cirugía de un cáncer pulmonar medianamente avanzado, había 0 célula tumoral viva. Wow. Entonces, eso que era algo que para nosotros no existía, es algo que lo estamos logrando a partir de estas combinaciones de tratamiento. Doctor, este tipo de combinación de la que está mencionando, las vacunas mezcladas con este remedio, complementando por lo que entiendo, ¿es para todo tipo de cáncer, para todo tipo de grado de cáncer? Etapa, no grado. Etapa. Etapa es lo que uno usa, es que eso, ojo que es súper sencillo. Etapa es, uno está en una etapa precoz o tardía. Okay. Localmente avanzada entre medio. Esas son las etapas. El grado es lo malo que son las células tumorales en sí. Así que eso es típicamente de las cosas que uno trata de que los pacientes lo entiendan en fácil. Nada en medicina sirve para todo. O sea, todas aquellas cosas que te vendan que sirve para todo es mentira. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, esto sirve en ciertas etapas del cáncer, en ciertos cánceres y no en otros, todavía. Okay. Y como en esto hay que ser súper preciso, es importante que esto no está disponible para todo el mundo, en todos lados, ni es una cosa que sea alternativa. Eso es importante. O sea,
es un tratamiento que debe ser hecho en un centro de salud reconocido, donde haya un departamento oncológico, donde haya un departamento de cirugía, o sea, dentro de un marco que es completamente claro. Doctor, ese concepto que usted utiliza, el de alternativa o terapia alternativa, es súper relevante de destacar, porque hay gente que cree en esos tratamientos, deja de hacer quimioterapia y le explota la enfermedad y terminan muriendo. O sea, efectivamente esto se hace en locales que están avalados por la evidencia científica. Pero etcétera. claro, o sea, y si uno mira, no es cuestión de plata. O sea, Steve Jobs se dedicó a hacer un tratamiento alternativo para su cáncer y le sirvió de nada. Claro. Con toda la plata que tenía. O sea, hacerle ceras no es sinónimo de no ser brillante. Pero entonces en este caso bajarían la carga de quimios con este tratamiento alternativo. No alternativo, sino que con este tratamiento lo que se hace es reducir el número de tratamientos y se usa la combinación de inmunoterapia y quimioterapia antes de la cirugía. Y en vez de estar haciendo 10, 15, 20 ciclos de tratamiento, haces 3. Pero baja ostensiblemente. Entonces, si piensas que estos son los medicamentos de inmunoterapia son extremadamente caros, estamos hablando de 5 millones de pesos por dosis. El Estado en este momento financia el uso de esos medicamentos en etapas tardías. Entonces, tenemos financiado, por ejemplo, 35 dosis de eso para un paciente que está en una etapa tardía de la enfermedad. Y todavía no lo tenemos financiado para 3 dosis en una etapa precoz de la enfermedad o intermedia. Y es lo que queremos demostrar en el Instituto Nacional del Tórax, que esto cambia el paradigma del tratamiento del cáncer pulmonar. Claro. O sea, cáncer pulmonar es una cosa. ¿Dónde más sirve? Cáncer de vejiga. Sirve también en el cáncer de páncreas. Es muy agresivo por lo demás. Que es súper agresivo y que es difícil de encontrar a tiempo. Entonces, hay entornos donde uno puede tener mucha mayor esperanza. Cuando les decía esto de que se encuentran los cirujanos con 0 célula tumoral, en realidad lo que ellos ven es una masa que parecía ser súper similar a las imágenes que teníamos antes del tratamiento. Se saca y el anatomopatólogo les dice, aquí hay una respuesta patológica completa. Y eso se da en un 20% de los casos y antes se daba en un 1, 2% y no más. Doctor, ¿en el cáncer de mama que también tiene alta incidencia? Cáncer de mama triple negativo. ¿Se acuerdan? El último tema que hablamos... Pero traduzcámosle a la gente qué implica un cáncer de mama triple negativo. El cáncer de mama tiene receptores de estrógeno, o sea, puede tener receptores de estrógeno de hormonas, puede tener una cosa que se llama HER2, que es un tipo de receptor que prende luces y hace que se multiplique, o no tener ningún receptor y ser completamente negativo a estas inducciones externas. Significa que cuando uno tiene un tumor que es con receptores de estrógeno, requiere estrógeno para que se multiplique. Perfecto. Si uno bloquea los estrógenos, se para. Pero si no lo tienes, listo, los estrógenos no sirven para nada. Y por lo tanto, no hay cómo pararlos con esos medicamentos. Si tienes este HER2, que también es un receptor, lo tienes sobreexpresado. Es como tener lleno de interruptores por todos lados, entonces basta que uno se mueva que prendió uno. Pero si no existen, no tienes cómo modificarlo. Entonces, si no tiene receptores de estrógeno, progesterona ni HER2, hablamos de un triple negativo. Y en ese caso sí sirve. Exacto. Y ese es muy malo. En general es muy malo. Claro. Entonces, el tener esa posibilidad en un cáncer donde no había posibilidades buenas es una indudablemente Oiga, buena noticia. Es interesante también el tema de lo caro que es la terapia. 5 millones una dosis. Estábamos hablando, por ejemplo, en cáncer de pulmón, 35 dosis necesarias para un paciente eventualmente.
¿Esto ha bajado en el tiempo? ¿Está la posibilidad de que sea más barato Sin duda. más adelante? Claro. Hay muchas cosas que en la oncología han sido extraordinariamente caras en el tiempo porque cuesta mucho el desarrollo de estas moléculas. Por cada una que uno ve en el mercado, hubo 1000 que se fueron al agua. Entonces, la tasa de sobrevivencia de esas moléculas es súper baja y eso impacta los costos de los estudios, porque hay que hacer los estudios para poder saber si esto sirve y sirve más. Entonces, uno va llegando a una pirámide de costos cada vez más alta. Por eso es tan importante para un país como el nuestro lo del diagnóstico precoz. O sea, lleguemos antes, ocupemos menos. Entonces, si vamos a ocupar 15 millones y luego una cirugía que vale otros 5 o 6 millones más, que ojo que no es barato, pero estamos pensando en que el 40% de esas personas va a estar viva 5 años después, contra 0. Mira, Sí, pues, Doctor. un avance Entonces, importante. eso es una cuestión que cambia el paradigma del tratamiento del cáncer. Sí, estaría bueno que bajen los costos, como decías tú. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un cáncer de pulmón, que sí da resultado estas vacunas con este remedio, y hay metástasis? ¿También es posible que se salve una persona que haga metástasis? Sí es posible a estas alturas, pero es una rareza. O sea, no es lo más frecuente. Pero sin duda, que uno tenga la opción, en vez de lo que pasaba antes de tener 4,4 meses de sobrevida, eso era la mediana hace 10 años atrás. Que uno tenga una mediana que sea 10 veces mayor, 39,8 meses. Mire, Eso significa, las medianas son, la mitad se quedó antes, la mitad sigue en el camino. No es Ya. que todos tengamos que morirnos No. en ese momento. no es promedio. Pero la gracia de eso es que evita las dispersiones, porque siempre hay el caso que vivió tantos años o el que se murió Sí. al día siguiente. Pero en el grueso lo que uno parte es la mitad de la torta para acá, la mitad para allá. Esa era 4,4 meses y ahora con estos tratamientos es 39. mira. Harto más. Harto. Y lo otro, porque usted explicaba que es como un sinsentido, o sea, destinar recursos de parte del Estado para una etapa avanzada del cáncer. Si ustedes con los estudios que están haciendo, esto evidentemente puede cambiar drásticamente la estadística. O sea, si metemos los recursos a una etapa inicial de un cáncer, efectivamente las mortalidades pueden descender. Hacia allá apunta lo que ustedes están haciendo, porque claro, Eso. financiar 35 en vez de 3, como uno dice, ¿dónde está la lógica acá? Viene de una lógica del desarrollo. Ya. O sea, nosotros partimos usando esos medicamentos en estas etapas tardías. Y en esas etapas tardías es mucho mejor que lo que teníamos. Perfecto. O sea, si funcionan ahí, imagínense cómo funcionan ahí. entonces Eso es lo resulta usted que dice. fue el mismo pensamiento. Ok, si funciona acá, tiene que funcionar en esto que es un poco menos avanzado. Claro. Ok, funcionó aquí, tiene que funcionar y ahí vamos. O sea, y ahora sabemos que funciona en una situación que es esta de neoadyuvancia, o sea, antes de la cirugía. Perfecto. Tratamiento cortito, 3 meses, te operas y tienes estas respuestas que podemos calificar de magníficas. No es la cura del ¿Y cáncer. qué pasa si quedan algunas células cancerígenas posoperación antes del tratamiento que ustedes ya realizaron? ¿Se puede volver a hacer, por ejemplo? En uno de los estudios donde nosotros estamos participando, incluye eso, o sea, el tratamiento previo, la cirugía, y un tratamiento después por un tiempo que en un caso fue 6 meses, en otro caso fueron 12 meses, para completar esto pensando en que es más frecuente que haya alguna célula que quedó viva y que podría haber otras que no somos capaces de ver con los métodos que tenemos. Es revolucionario, ¿ah?
Sí. Oiga, doctor Orlandi, para aquellos que se van sumando, estamos hablando de algo que se llama inmunoterapia. Es un tratamiento que cohabita, no es un tratamiento alternativo, no es magia, es ciencia en casos de cáncer. En algunos casos de cáncer, como decíamos, y que esto tiene que ser señalado por su especialista, por el oncólogo con el cual está llevando el tratamiento. Esto es una palabra inmunoterapia que yo he leído en otros lados, que no son centros médicos. ¿Se está dando eso también, que de pronto se ponen de moda algunos conceptos y se mal utilizan? Sí, bueno, echa la ley, echa la trampa, y por supuesto hay gente que usa estos conceptos novedosos que parecen muy buenos y los ocupa inadecuadamente. Por lo tanto, en esto siempre es muy importante que quien determine un tratamiento sea ojalá un comité oncológico, donde estamos no solo los oncólogos, que evidentemente tenemos parte de la palabra, pero también tiene que haber cirujanos, también tiene que haber anatomopatólogos, o sea, esto tiene que ser en un centro reconocido. Esto es muy seguro en un hospital, por ejemplo, o en una clínica. Entonces, uno tiene que averiguar primero cuáles son los resultados científicos, si esto está avalado por publicaciones. Claro. Ahora, para nosotros como técnicos, claro, sí, es lo mismo que para un mecánico saber qué taller es bueno. Los Claro. pillan al tiro. Sí, claro. ¿Ah? Pero para uno que le venden la pomada, es difícil saber. Entonces, pregúntele al mecánico que usted conoce. O sea, si usted ya tiene un médico, Su médico tratante. pregúntele a su médico. Porque como decía No parta solo. Claro, porque como decía Simón, esto es muy importante de señalar, de destacar. No es una terapia alternativa, no es un tratamiento mágico, no, es ciencia que está desarrollando una nueva manera de enfrentar algo como el cáncer que hace rato nos tiene ahí Oye, a todos Eduardo, buscando una solución, una y cura. disculpe, doctor, pero es muy común que un paciente ya cansado de un tratamiento largo trate de buscar una alternativa y se lo convenza fácilmente. Acá yo creo que el mejor consejo, se lo digo porque mi suegro falleció de cáncer y el último año, el quinto año, digamos, de revisión, él dejó de sus tratamientos normales y comenzó a experimentar, que lo gusanos de acá, que el aceite de cobre no sé dónde, y fue fatal. O sea, él cavó su propia tumba por dejar de estar el tratamiento oncológico necesario. Una política pública, doctor, necesita de datos, ¿cierto? Por supuesto. Efectivamente. ¿Cuándo nosotros comenzamos a tener estos datos de saber que el cáncer es la que me estaba matando, que las células cancerígenas estaban actuando? Porque antes se moría de cualquier cosa y no se tenía la estadística, pero ¿cuándo ustedes comienzan a medir aquello para tener esa estadística? Porque eso es fundamental para una buena política pública, para aumentar los recursos, qué sé yo. Yo creo que ahí es donde estamos más al debe. Nosotros tenemos registros muy parcializados y que no conversan entre sí. Mire, O sea, nuestro hospital, para poder pedir la ficha del hospital que está en la calle de atrás, tiene que pasar por una cantidad de filtros que no te lo esperarías. O sea, es como que tú pases de este estudio ahí al otro y No conversen. hablen en otro idioma Claro. y no te dejen pasar. ¿Eso es modernizar el Estado? Es modernizar el Estado y al menos en esta historia, aquí hay un esfuerzo antiguo de hacer esta ficha electrónica universal. Que debiéramos tenerlo. Hay países que tienen la misma población que nosotros y que son capaces de tener el registro de todo lo que te pasa, no importa si te atendiste en la clínica Los Tres Chanchitos, Las Condes, Alemana o en un hospital y eso público. resguardando los derechos del paciente, Evidente, de su o sea, privacidad. De tal manera que quien tiene acceso queda registrado. O sea, ok, fulanito de tal vio mi ficha tal día a tal hora. ¿Por qué? Ok, tenía permiso. Perfecto. Yo estaba hospitalizado en ese lugar. Perfecto. Porque además así ahorraríamos en estudios que hacemos porque no tuvimos acceso. Claro. O sea, el señor llegó con un escáner de la clínica no sé cuánto y en la otra clínica no podemos verlo. bien. Entonces hay que pedírselo de nuevo. 1 millón de pesos extra. Sí, Claro. es verdad. Y así sucesivamente. Entonces, ordenar esto, el registro. Nosotros en el hospital estamos haciendo un registro hace 7 años de los casos nuevos. Y nosotros vemos que en los últimos 8, 9 años hemos ido discutiendo cada vez más casos
de cáncer pulmonar, de cánceres torácicos, no solo pulmonar. Pero eso, nosotros podemos decir, mire, Esto es cáncer, esto en no. este hospital nosotros atendemos tantas personas en etapa tanto. Le hemos dado estos tratamientos, han sobrevivido tanto tiempo. Entonces podemos decir, oiga, no estamos malgastando la plata. Pero eso es algo que como Estado nos falta todavía, como Ministerio de Salud. Mira. ¿Qué testimonio nos puede contar de la gente? Porque aquí estamos hablando de una cuestión, claro, pero cuando lo llevamos lo bajamos a la gente, a la ilusión, la posibilidad de estar con los tuyos, de sobrevivir. Mira, voy a hacer una pequeña infidencia, espero que me perdone la familia de Ángel. Ángel Parra, Ángel Parra. músico, Sí. talentosísimo, gallo brillante, tuvo un cáncer pulmonar y él vivía en Francia, entonces le había ido no muy bien con su primer tratamiento y había decidido venir a Chile, dar una vuelta, tiene los hijos acá, su familia. Entonces, el médico que lo estaba viendo en París nos manda una nota muy bonita, muy educada, como suelen ser los médicos afuera, y nos dice, bueno, hagan tal vez esto. Entonces tuvimos una comunicación bastante rápida, fluida con ellos. Le dijimos, mire, nosotros podemos usar inmunoterapia porque estamos usándola en esta situación acá. Respuesta, uy, si la tienen, perfecto. No sabía que podían usarla allá. Como allá. Claro. Bueno, y él, Ángel, tuvo la opción de hacerlo esto en un hospital público. Hace varios años ya. Se dio el gusto de poder reencontrarse con sus hijos, de tocar en el Nescafé de las Artes con ellos, en darse una vuelta por Chile. Por supuesto, esto estaba en una etapa donde no pudimos hacer más. Pero sí da más esperanza. Pero sin O te- duda, o te él alarga vivió el mucho tiempo, tiempo ¿no? más Claro. de lo que uno hubiera esperado en ese momento. Es que eso es bueno porque no es mágico. Eso, Exacto. O sea, pero sí te proyecta a poder terminar cosas que tienes pendiente, quizás con tu familia. que te da tiempo. Mira, O sea, uno no puede ofrecer que esto vaya a funcionar en todas las personas. Eso es irreal. Y muchas veces tenemos estos fracasos que nos duelen a todos. O sea, Claro. le duele al paciente, le duele a la familia, enoja a veces. Totalmente. A nosotros nos da mucha pena. Entonces, y uno está todos los días un poco en eso. Pero sin duda, si avanzamos en registro, vamos a avanzar en la posibilidad de tratar antes. Si tratamos antes, vamos a tratar más barato, con mejores resultados. Y Está más bueno esperanza eso. de vida. Doctor, la edad, ¿qué pasa ahí? ¿Funciona para todo tipo de edad o tiene que ser más avanzada? No, el sistema inmune se va poniendo remolón con el tiempo. Entonces, Sí. es probable que tenga mejores efectos en pacientes más añosos, porque uno va despertando una inmunidad que sabía lo que había que hacer, pero que ya estaba un poco Cansada. desgastada. mira. Sin embargo, hemos visto muy buenas respuestas en gente joven, de tal forma que si yo tuviera que decir la respuesta corta es no sé. Ok. ¿Ya? No está- Todavía no caso a sabemos caso. quién, No está zanjado. pero claramente responden gente que uno ve que podría no haber respondido a la quimioterapia sola o a la radioterapia sola. Entonces, se van agregando armas y eso sí que es importante. Inmunoterapia. Ese es el nombre de esta tecnología, de este tratamiento, de esto que estamos hablando el día de hoy. Si usted tiene algún paciente cercano, si usted está enfrentando un cáncer, hable con su médico. Inmunoterapia, así se llama. Déjese guiar por ellos, por los especialistas que son los que saben y te pueden estar dando a lo mejor una ventana de tiempo que es valiosísimo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Si se tiene que empezar a medir, somos ricos en tiempo, el tiempo para estar con los nuestros. Y valorémoslo. Aquellos que no estamos con la condición hoy día, con una situación urgente, valoremos el tiempo, que es magia. Doctor Orlandi, un gusto tenerlo como siempre acá. Gracias por venir. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al regreso
¿Qué Nuestro hay? Agustín Nuestro. trae cocina y ¡Qué un rico! plato tradicional. Si lo digo, lo hemos salteado y dice, cocina peruana, qué rico. Oye, pero debe ser caro. Papito, porque Agustín tiene la misión de hacerlo, pero a bajo costo acá. En el Buenos Días a Todos ya regresamos. Los vientos y el calor de la ternura. Sigue el